Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa. Estamos echándole muchas ganas. Les estamos trayendo a muchos invitados. Estamos haciendo sesiones dobles por semana solo porque ustedes lo pidieron. Diversidad, diferentes disciplinas y el día de hoy no es una excepción. En el podcast Más Allá de la Competencia, amigo, ¿a quién tenemos hoy? Así es, tenemos a un gran campeón internacional, ¿sí? Licenciado en entrenamiento deportivo, que tiene una trayectoria de verdad espectacular. Nos va a contar muchas anécdotas, muchas vivencias de todo lo que ha sido su actividad, pero lo vamos a dejar con él, con el licenciado Sergio Gómez, al que le damos un fuerte aplauso. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Que nos cuente todo, porque la verdad es que tiene una trayectoria como pocos. Además de que es un deporte que ahorita nos acaba de explicar que muchas veces se suele confundir la gimnasia aeróbica y la gimnasia olímpica. ¿Verdad, Sergio? Así es. Son muy diferentes. Similares en nombre, pero muy diferentes en... Sí, la verdad es que, a pesar de que yo lo conozco hace muchísimos años, yo sabía de todo esto. Yo lo vi competir también en el Juan de la Barbera, de verdad que un verdadero espectáculo. Vimos varias exhibiciones en las discotecas también y nunca había visto yo algo igual, ¿no? A pesar de eso, pues todavía, pues obviamente soy muy ignorante de lo que realmente era esto, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Claro, como debe de ser. Sergio, cuéntanos, ¿eres de aquí de la Ciudad de México? ¿De dónde eres originario? Sí, de aquí de la Ciudad de México. Okay. Sí, aquí andamos. ¿Desde chiquito te gustó el deporte o realmente, pues hasta que conociste alguna inspiración fue que entraste en este grupo? Pues mira, creo que fue en cierta forma una inspiración. Cuando yo cursaba la primaria, no sé si era la única primaria que no tenía profesor de educación física, pero hubo un maestro que nos sacaba a hacer actividad. Okay. Entonces de ahí me empezó así como que a entrar la idea de ser profesor de educación física. Okay. Siempre desde ese momento, que por cierto fue en cuarto año de primaria, que empecé con la cosquillita de ser profesor de educación física. Pero porque realmente la persona encargada de ustedes que las sacaba a hacer actividades no era como tal un profesor. No era, O sea, bueno, porque, era nuestro profesor de grupo, ¿no? Ya Sí. eran El todo valor. Ajá. que tú te querías enfocar un poquito más en, digamos que, ser un profesor que tenga una metodología y que pueda llevar a, digamos, a la niñez, a las nuevas generaciones a un buen punto físico, que ahora sí que estamos súper peleados con eso. Ya ves que los niños de ahora que encuentran pretextos para que no quieren correr, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro. Entonces tú querías ser ese maestro que inspirara a las nuevas generaciones a poder tener una buena salud. Así es. Pero bueno, ¿cómo relacionabas en ese entonces, en cuarto año? ¿No? O sea, ¿tú lo relacionabas al juego? Porque obviamente a lo mejor pues, no era tanto disciplina o enseñarles ciertas cosas. ¿Por qué te llamaba la atención esa parte de decir, yo quiero ser un profesor de educación física? Porque, bueno, a lo mejor yo me puedo imaginar que es porque vamos a jugar o vamos a tener un grupo de juego, no sé. Bueno, lo que pasa es que a pesar de que no era un profesor de educación física, nos sacaba a hacer actividad y sí nos ponía a correr, nos ponía a hacer sentadillas, abdominales. Entonces todo eso me llamaba la atención. Y al final casi de la clase sí nos ponía a jugar que fútbol o que voleibol, a como se podía, ¿no? En la escuela. ¿Cuál era tu favorito? ¿Fútbol, voleibol, básquet, no sé? Fíjate que ya después, más o menos como en sexto año, mandaron a un profesor de educación física, pero pero a formar un equipo de básquetbol. Entonces yo dije, pues de aquí, ¿no?
Entonces hizo una prueba a todos y pues afortunadamente me quedé en el equipo. Pero pues afortunadamente y desgraciadamente, porque yo iba para afuera, yo ya estaba en sexto. En sexto. Entonces, Que entonces tu primer deporte, tu primer contacto con el deporte fue el el básquetbol. básquetbol. Un año y vamos. tan. Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Competiste? Sí. O sea, estabas en el equipo. De la escuela. En el equipo de la escuela y ya después, pues ya en secundaria, pues seguía practicando básquetbol, pero ya no, digamos que como competencia, ¿no? Porque Sí, por ya hobby. en la secundaria ya era nada más practicar, jugar ahí en la escuela. ¿De tu familia quién practicaba deporte? Pues mira, de mi familia, mi papá practicaba deporte, pero como yo creo que se practicaba antes del fútbol, ¿no? De cada 8 días. Ok. Pero- Partidito. Ajá, sí jugaba en un equipo, entonces sí, me gustaba ir por, por la actividad, no porque me gustara el fútbol, sino por la actividad que hacía, ¿no? Sí, así es. Ok. ¿Y tu mamá no le gustaba el deporte? No, mi mamá no, no practicaba ¿Hermanos? ninguno. Pues Creo que hasta después de que yo empecé, bueno, ya de más grande, que empecé a hacer, digamos que diferentes actividades, entonces ya, 2 de mis hermanos más, digamos que siguieron ya más. ¿Cuántos hermanos son? Somos poquitos, nada más somos 10. 10 hermanos. Nada más los dedicados. Y nada más dos. Pues ya habían hecho su equipo de fútbol Sí. entre ustedes. Sí, así es. 10 hermanos. Entonces, saliste a la primaria, seguiste en la secundaria, todo tranquilo, no tenías ninguna inquietud, todavía no te enamorabas de tu deporte estrella que es la gimnasia. Bueno, fíjate que antes, cuando te decían de gimnasia olímpica, creo que eso fue siempre así como que no apto, por decirlo así, para hombres, ¿no? Porque como que se veía más, Sí, mujeres. más para mujeres. Entonces, un amigo, mi gran amigo de la secundaria, que pues desafortunadamente ya no está con nosotros, me dijo, vamos a meternos a gimnasia. Entonces yo le dije, no hombre, ¿cómo crees que nos vamos a meter a gimnasia? Eso en la secundaria. Eso en la secundaria. Vamos a andar así como, pues la verdad le dije, pues como niñas, ¿no? Pero ¿por qué fue el acercamiento? ¿Fue de parte de él que te dijo, me gusta a mí, vente conmigo? Y tú para nada sabías de qué se trataba. Sí, sí, bueno, yo ya sabía, porque pues habías visto olimpiadas y todo eso. Ok. Pero no me llamaba la atención precisamente porque se veía así como que más femenino. Y él me dijo, vamos a inscribirnos. Pero él ya estaba adentro. Y no, él se fue a inscribir. También así igual. Ajá, me pero decían yo, los dos. yo le dije, no, yo no, o sea, yo ni siquiera Sí, no cuentes ni te conmigo. acompaño. Pero muy chistoso porque pues era mi gran amigo. Entonces yo dije, pues para que no diga que soy mala onda, pues me voy a ir a inscribir y estar con él. Entonces más o menos al mes me fui a inscribir y así yo para darle la sorpresa le dije, ¿sabes qué? Ya me inscribí, el lunes voy. ¿Dónde fue eso? ¿No fue aquí en Los Galeana, en Los Arcos, o dónde fue? En el Deportivo, lo que está en la Laguna, Galatao, en el Deportivo de Galatao. Ok. Pero esa era una actividad, digamos que curricular dentro como si fuera educación física o algo así. No, o fue independiente. Eso fue por fuera de la escuela. Sí, entonces te digo que le dije, ya me inscribí y me dijo, pues ¿qué crees? Yo ya me salí. Entonces dije, pues... O sea, te dejó solo ahí. Sí, me dejó Nada más solo. no es apto. Entonces dije, bueno, pues pues voy a ver de qué se trata. Entonces, la verdad que la primera clase me gustó y me seguí. ¿Qué fue lo que te gustó? Pues lo que yo había visto en la primaria, digamos que la preparación física, ¿no? Que te dan. Trabajabas todo, fuerza, resistencia, Es muy demandante. todo, sí. Entonces ya al empezar, desde el primer día, como yo llegué como
digamos, principiante, ya tenía el entrenador, pues chavos ya más avanzados. Entonces, no me ponía a hacer lo que ellos, pero sí me subía a los aparatos. ¿Qué complexión tenías en ese entonces cuando iniciaste? Fui algo más que ectomorfo. Okay, un poquito más. Muy delgadito. delgado. ¿Eso te ayudó? Porque me imagino que si hubieras llegado como un peso de 100 kilos y te ponen a hacer los ejercicios que te pusieron en ese entonces, pues igual y te desmotivas. Traías un físico adecuado para la actividad. Para poder... ¿Te acuerdas más o menos el primer día, qué ejercicios te ponían como principiante, como nuevo, pues, sí, ¿no? claro. O sea, Bueno, pues mira, nos pusieron a trotar, ¿no? es lo de siempre. Es lo de ley, Tranquilo, a trotar. tranquilo. Después nos pusieron a hacer ejercicios de flexibilidad, estiramientos. Bueno, pero yo estaba... Rígido. No, hombre. Sí, yo Pues sí ahí era una estabas muy tabla. delgadito. Sí, pero yo sí era una tabla. Entonces ya poco a poco. Después de ahí, pues ya sabes, abdominales, lagartijas, para preparación física en general. Y ya después nos pasaron, al primer aparato que nos pasaron fue a las barras paralelas. Entonces tenías que pasar caminando, bueno, Bueno, ajá, con las Todas las manos. Todavía algo tranquilo. ah, Todavía y no tan demandante. y pues yo apenas así como Bambi cuando empieza a caminar se te van doblando las... Y después de ahí no se veían todos los aparatos, pero después de ahí nos llevaron a hacer a piso, que le llaman acrobacia. Por supuesto que yo no hacía lo que hacían, me empezaron a enseñar a hacer rodada al frente, rodadita atrás, pero viendo lo que hacían los demás, dije, no, eso está, Sí. pero súper, ¿no? O sea, nunca te imaginaste que sí ibas a poder lograr. Ibas a hacerlo Ajá, algún sí. día. Sí, Que ese fue tu día 1. ese fue mi día. ¿Y tenías que ir todos los días, un día sí, un día no? ¿O tardaste en regresar? No, desde el primer día que fui, ya no volví a faltar. Iba diario. Íbamos 2 horas. No sé. Esto es en la secundaria. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó para que ya vieras un avance así notorio? O decir, bueno, no sé cómo lo manejan ahí, principiantes, intermedios, avanzados, o... Sí, igual, digamos, en todas manejan principiantes y medios avanzados, pero bueno, como te van viendo, te van aventando dentro del mismo grupo, ¿no? Que están todos. Yo creo que más o menos a los 6 meses yo ya podía hacer digamos que el ejercicio más difícil para mí era el fifla, era impulsarte hacia atrás, caer con las manos, pies, pies. Como los mortales, ¿no? Bueno, Sí, un tipo de mortal. Si es que no tengo... También mortales atrás. Mi terror era el mortal al frente. Está más difícil pasar, ¿no? Y está más difícil es lo que me decían. Dices que para atrás es más difícil, pero a mí se me hace muy fácil. Pero al frente sí se me hacía más difícil. Sí, pero más o menos a los 6 meses ya Ya dominabas ya empezaba los ejercicios. los básicos, pero sí ya trabajaba en todos los aparatos. ¿Y tu familia qué te dijo cuando supo que estabas en gimnasio? Pues la verdad es que nunca les dije que estuve, sino nada más que iba a hacer ejercicio, o sea, nunca les dije ¿Qué te que suelen enterar? Sí. Y entonces iba, digamos Bueno, ¿y que tu amigo qué pasó? ¿Ya no? él dejó de hacer ejercicio. Él se fue a jugar Dejó fútbol. de hacer ejercicio. Que claro, saliendo de la escuela, pues yo iba a su casa, a veces que teníamos que hacer trabajo, terminábamos, Pues iban igual en nos secundaria íbamos, todavía, ajá, ¿no? nos íbamos a jugar básquetbol, porque su hermano jugaba básquetbol en equipo y todo eso, entonces nos íbamos a jugar. La actividad de él, digamos que era esa, nada más de ir como recreativo, ir a jugar básquetbol, pero aparte yo de ir un rato con él, pues me iba a hacer De gimnasio. gimnasia. Sí. Pero estamos hablando que esa gimnasia sí era olímpica, por lo que me estás diciendo, por los ejercicios, por todo lo que te estaban poniendo. ¿Y seguiste cuánto tiempo transcurrió para que ya llegaras lo llevaras a un nivel más competitivo?
¿O te dijeron tienes talento? Mira, yo suspendí la gimnasia. Estuve aproximadamente como 3 años, pero para mí nunca fue buscar competición, sino era la práctica, la práctica. El hecho de estar realizando deporte, una actividad. Sí. No te desesperabas, no decías, ya quiero competir o ya quiero, ¿no? No, porque te digo, no era mi... Pero sí veías gente ya de competencia. Sí, ¿no? sí, ya. Lo sabías. Sí, los mismos compañeros, bueno, nuestro equipo, digamos, era aproximadamente como de 7, pero de ellos como 5 ya eran De otro nivel. de otro nivel. Estos de otro nivel ya se iban a eventos, a Ya competencias. competían. Ok. Sí. Y los demás eran más recreativos, nada más. Digamos que, o sea, te ponían una... Cuando era preparación para competencia, te ponían una rutina de competencia, hacías al mismo nivel. Bueno, en tu nivel, pero lo mismo, preparado para competencia, digamos así. Pues muy interesante estas diferencias, esta incursión en la gimnasia, que ahorita nos vas a platicar un poquito más sobre las diferencias de estas dos ramas, de la gimnasia olímpica y la gimnasia Aeróbica. Pero esto después del corte. ¿Cómo te conviertes en alguien tan grande, tan valiente, tan entregado? Creo que solo hay que intentarlo. Nos contaba Sergio que comenzaste en lo que es la gimnasia, entrenaste, no te desesperaste, 3 años constante y después hubo un stop. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya después entré digamos que a preparatoria, bueno, vocacional. Empecé a cursar y la verdad para el estudio sí me cuesta mucho trabajo. Okay. Entonces, además, digamos, éramos de escasos recursos y yo tenía que ir a trabajar con mi papá, le ayudaba. Entonces, ¿En qué trabajabas ahí? Él era zapatero. Entonces, digamos, yo salía de la escuela y le iba a ayudar a él. Entonces ese espacio pues lo tenía ocupado en la mañana y en la tarde, por eso fue que ya no tenía tiempo. Sí. ¿Y antes por qué no lo hacías? De ir con mi papá. Bueno, digamos que porque decía que es más chico, ¿no? Y que andas en la calle. Pero yo lo que hacía era, él trabajaba en un taller, no en la casa, sino en un taller. Entonces yo lo único que iba era a llevarle de comer y estaba ahí un rato a comer, no era un trabajo y regresaba. Pues. Ya no era un... Y ya de ahí ya pasaste a lo que es secundaria. Eso fue secundaria y ya después pasé a la prepa. ¿Cuánto tiempo fue el pausaste poli, la dices? gimnasia? Pues sí, la pausé, no sé, ¿qué serían? Como unos 4 años a lo mejor. Un rato. Casi Sí. todo lo que fue el Politécnico. Ajá. Y ahí no te decepcionaste, no tenías... O sea, no te frustró, te cortaron tus sueños. ¿Cómo estuvo ahí? Fíjate que bueno, cuando estuve en la vocacional, una de mis hermanas me invitó al teatro musical. Entonces, pues dije, pues voy. Y fue otra cosa así de que dices, wow, esto... ¿Ella actuaba ahí? No, ella nada más me invitó a... ¿De público? Le gustaba. público. Ah, ya. Le gustaba el teatro, entonces me invitó a... Entonces vi los bailarines. No tanto, bueno, la actuación, sí, pero lo que más me llamó es que los bailarines decían, sí, chicos, y los movimientos que tenían, cómo controlaban su cuerpo, que era diferente a la gimnasia, ¿no? Entonces también de ahí así como que me empezó... ¿Te acuerdas qué obra fuiste a ver? Sí, se llamaba El diluvio que viene,
Por cierto, Era fue en el como Teatro musical. Manolo Fábregas. Era un musical. Y de ahí te nació el amor a Hacia a la danza, el baile. a la danza sin perder lo que era la gimnasia, ¿no? Y de ahí, estando en la casa de mi amigo, del de la secundaria, conocí a otro amigo, bueno, de sus amigos. El amigo de Pero la ese Al siempre amigo fue el del conecte, amigo, pues, sí. la culpa de todo. sí. Entonces, platicando, pues, platicamos igual de baile. Y él me dijo, ¿no te gustaría tomar clases de jazz? Y yo Vamos a dije, vernos juntos, ¿no? exactamente. Le dije, no, ¿cómo crees? Porque pues también yo dije, no, jazz bailarín. Y aunque me había gustado lo de bailarín, entonces, Es que tú lo relacionabas, o sea, a lo mejor sí te gustaba, pero lo relacionabas como que esa parte de, no, es que eso es para chavas, ¿no? sí, entonces le dije, va, te acompaño. Lo acompañé, y me quedé así como diciendo, ¿Pero qué fue? ¿Una clase? fue una clase. ¿Pero así de tipo de baile para una coreografía Ajá. o fue de baile de salón? No, ¿Fue de baile era el jazz, Ok. que se manejaba también mucho en en teatro musical. Sí. Entonces también desde ese día al siguiente día me dice, pues nos vemos. No sé por qué dejó de ir también. Pero por lo menos acompañó en alguna Ajá, clase. al sí, inicio. supe dónde y de ahí me seguí con el baile. ¿No será porque tal vez tú tenías más aptitudes? Tal vez tenías más talento? Pues fíjate que, pues no sé, pero yo creo que sí, eso era un poquito más lo que me... Pero él siempre fue el puente de Sí, Sí. que tú llegaras cumplió a con ese su camino, misión, ¿no? Sí. Sí. Y de ahí empezaste a igual ser consistente, no faltar. ¿Te inscribiste ahí a esas clases que fuiste a ver? Sí, llevábamos jazz, llevábamos ballet, llevábamos tap. Oye, y como tú dices, en ese tiempo no era normal. No era normal. ¿Qué te decían? O sea, tú también por eso no lo... No lo decía exactamente porque pues una vez me invitaron, pues como yo creo que como a todos, a salir unos 15 años. Yo ya tenía aproximadamente un año de estar tomando clases de danza. Entonces yo creo que todos saben cómo se mueven o cómo se paran los bailarines, ¿sí? Entonces cuando yo bailé en los 15 años, pues me movía diferente. Yo sí no se notaba. Entonces, Sí. La calidad. ¿no? sí, entonces fue un Experiencia. cuate, bueno, el maestro de ceremonias, y me dijo, bailas bien padre, bailas como los maricones. Y dije, oh. Ay, Entonces dices, ¿qué onda, no? Dije, pues sí. Sí, entonces, pues también por eso. Igual mi familia no sabía que tomaba clase. Sí les dije que tomaba clase de baile, pero no exactamente ¿De qué era, no? Sí, que a lo mejor te hizo ese comentario porque pues su expresión corporal son más desinhibidos, Ujú. tienen más... Fíjate que sí, sí. o sea, antes Sí. se daba mucho esa parte de que ellos eran unos maestrazos en el baile, de baile de salón Todavía. no sé por qué se les da mucho eso. Que lo hacen natural, no ven ese como eso este estigma, esa Ujú. como falta de costumbre de ver un varón. Inclusive todavía ves a las personas, una pareja bailando y la mujer es la que tiene que hacer más expresiones corporales, Sí. el hombre es el que simplemente se encarga como de hacer que luzca. Sí, que no estoy diciendo que el 100% de bailarines Sí, sea, No, sino Digo, aquí está el uno. chavos. O sea, Y hay, de 9 y 1. y hay chavos casados y, o sea, hay de todo, como en todos lados, Sí. hay de todo, de todo. Y esos 15 años me confundí un poquito. O sea, te invitaron, pero no de la escuela.
No, no, no. Sino te dijeron así como hoy en día de que, tu prima cumpleaños, vente a bailar, vas a ser chambelán. Y entonces tú traías ya tu año de que habías ido a clases, destacaste, te dicen, te hacen ese comentario, y tú cómo lo tomas. Pues mira, lo tomé ahora sí que de la mejor forma. Porque al haberme dicho eso, me estaban diciendo, bailas muy bien. Sí, claro. Entonces, yo dije, tengo poco tiempo de estar tomando clase. Y todavía pensaba seguir tomando clase. Entonces, pues dije, voy por buen camino, ¿no? Okay. Entonces, digamos que ese comentario sí fue un parteaguas en que tú decidieras llevar más allá esa disciplina, el baile. sí, así es. Después de ese evento, ¿fue al año que empezaste a tomar clases? Sí, más o menos al año. Todavía estás en la vocacional. No, ya había salido de la vocacional. Y ya sabías qué estudiar. O sea, tenías una idea, ¿qué te llamaba la atención estudiar? Digo, nos dijiste que soñaste algún día que querías ser profesor. Fíjate se que... cumplió, pero ya cuando estás grande dices, bueno, ¿para dónde me voy? Lo que deja también. Yo terminé la vocacional y pues como les digo, éramos así como de bajos recursos. Entonces ya para entrar a la, digamos, universidad, ya iba a costar un poquito más de trabajo. Y éramos 10. Sí. Entonces yo comenté en la casa que quería trabajar. Y me dice mi hermana, ¿por qué no vas a...? Ella trabajaba en Banamex. Tu hermana es más grande que tú. Es más ¿Qué grande número que eres yo. de hermano? Soy el quinto. El quinto. Todavía tienes más chico. Sí. Y entonces ella me dijo, pues ve al banco. Como creo que todo lo que he pasado, corrí con suerte y al medio año yo ya estaba trabajando en Banamex. ¿De qué? De office boy. Sí, de mensajero. Sí, entonces de ahí me cambiaron igual aproximadamente al año a otro departamento, ya más administrativo. Pero estamos hablando que era un buen puesto, bueno, no, a lo mejor al principio no, pero era escalable y tenías una buena paga, no era un trabajo cualquiera. Sí, sí. Entonces ya de ahí más o menos en esa época fue cuando comencé con lo del baile, que ya comencé, digamos que grande, porque ahora te dicen, o tú vas a una escuela y dices, tengo 20 años y quiero tomar clases, te dicen, es que los queremos de 5. Sí. ¿No? Entonces, pues yo entré y afortunadamente se me facilitó. Y pues seguí. Estamos hablando que esa escuela ya era un poquito más profesional. Era ya profesional porque ya ya digamos que participaba en castings, te mandaba a trabajar. Ya también sacabas una lana por acá. Sí, ya también, ahí sí ya también me pagaban. Y ahorita la gimnasia estaba suspendida totalmente. La gimnasia estaba suspendida. Después, ahorita que me preguntaste de estudios, yo pensaba meterme a la Escuela de Educación Física. No entré porque ya ves que siempre se ha manejado eso de que educación física no es una carrera. Sí. Educación física no es una carrera, O sea, no lo estoy diciendo, que antes así era. Se tenía ese pensamiento y creo que ahora todavía se tiene ese pensamiento que una carrera deportiva no es carrera. Entonces, yo en el banco empecé a trabajar con computadoras. Y dije, mi carrera va a ser licenciado en electrónica, ingeniero en electrónica. Pero no, me metí a diseño industrial. Dije, termino esta y de aquí me voy a educación física, ¿no? Porque dices, ya tienes una carrera bien, entonces ahora sí haz lo que quieras. Pero diseño industrial, ¿por qué? Vi el plan de estudios de diseño industrial y me gustó. Porque era crear. Eres creativo. Sí. Entonces, dibujar, que no es tampoco así mi fuerte dibujar, pero bueno, el dibujo, las clases eran, yo creo que el 90% prácticas.
Pues era ¿Te bastante... gustaba estar movido? Ajá. Ok. Y ya después, terminando la carrera de diseño industrial, ¿Terminaste la carrera de diseño industrial? yo ya me había inscrito en la de licenciatura de entrenamiento deportivo. O sea, ya estabas casi. Ya está. Sí, porque pedí permiso en la de entrenamiento para ir a recibir mis papeles a la otra. Más o menos tenías ya que 23, 24 años. No, ya tenía 30. 30 años. Sí, ya, ahora sí que sí me retrasé bastante. Ah. Sí. Pero bueno, también ya obviamente ya habías hecho algo sólido en cuestión de economía, porque pues imagínate, ¿no? O sea, tener el papá 10 hijos y pues, Sí, está pues, grueso, ¿no? un comentario que me hizo el maestro de la escuela, el coreógrafo, la primera vez que yo iba a entrar a trabajar ya como bailarín, me dijo, ¿estás estudiando? Y le dije que sí. Me dice, no lo dejes. El día que yo sepa que que te saliste de estudiar, Yo no te dejo te ver. corro. Y entonces eso me ayudó, me daba tiempo para bailar. Sí bailé, sí hice cosas de bailarín, pero no como hubiera querido, porque tenía el otro trabajo y este trabajo que me decía, es que no es muy seguro, porque un tiempo tienes trabajo, puedes tener trabajo 1 o 2 años y pasarte 3 años sin trabajar. Entonces, pues yo seguí estudiando y seguía igual trabajando. Y una vez que terminaste lo del diseño industrial, ¿te fuiste a buscar un trabajo más acorde a? La verdad, no, ¿eh? Solo era como para tener Ajá. ese seguro, esa Esa base, ¿no? base. Y entonces me dediqué a, Sí, pero diseño industrial no es cualquier cosa, es estar no, fregándole todo el día. y más a Más aparte tu trabajo, más aparte el baile. y digamos que en la época que yo estudié la carrera, ahorita creo que ya tienen muchísima facilidad porque utilizan mucho ya Los programas y Sí, todo eso. sí, Y sí, antes era programarte Sí, y crear. sí, estaba mucho más duro. Sí, Órale, ¿en cuántos años lo acabaste? en 4 4 años. años. Y de ahí dijiste, no, yo no me voy a quedar quieto, voy por la de la licenciatura. La licenciatura. Sí. No, pues, muy, muy proactivo, muy movido Pero- con todo. Lo que veo, nunca soltaste esa parte, ¿no? De decir, del sueño del niño, ¿no? Ser profesor de educación física. Yo creo que todavía tenías en mente ese gusanito del ejercicio, el deporte, el baile, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, O sea, nunca lo olvidaste, o sea, siempre quisiste estar seguirle. dentro. Algo en tu interior te decía, aquí es, Sí, sí, aquí sí. es. Órale, qué padre. Y ya de ahí, terminaste la licenciatura de educación física, Entrenamiento de entrenamiento deportivo, perdón. Y ahí todavía, ¿cuántos años fue de esa licenciatura? 4. 4 años. Es en la escuela, en el, En el NET, ¿no? En la ENEF, ENEF. y hay la ESEF. Ya, ya sé. ¿Qué diferencia hay de esas dos? Porque hay mucha gente, a mí me han preguntado, no, chavos que quieren ser entrenadores, ¿Qué diferencia y hay? me dicen, no, y yo la verdad es que no. Bueno, mira, ¿Cómo en nos la explicas? escuela de educación física es más formativa. ¿Sí? Ves un trabajo más integral hacia los niños principalmente. O sea, desde- Ya lo de físico, emocional, social, todo eso. o sea, como que ahí es como para descubrir más talentos, más bien desde niños. Algo así. Digamos, como trabajas desde preescolar, entonces les desarrollas todo, ¿no? Psicomotricidad, todo eso, coordinación, todo. Entonces, eso digamos que en muy general. A nivel de la licenciatura en entrenamiento deportivo, tú ya tu campo es ya preparar, desarrollar las capacidades físicas de los chavos a los que vas a entrenar. Claro, Entonces, ya va enfocado. ya una vez que ya te los mandaron ya con coordinación y todo eso,
pues tú ya les desarrollas fuerza, resistencia, todo eso, ¿no? Entonces, te quiero entender así. La primera parte es la escuela de Educación física. Ahí la segunda parte es ya pasar, ya que les desarrollaste su habilidad, pasar a la otra parte de ya de desarrollo, ya. Que ahorita en la actualidad es lo que se debería de hacer desde las primarias, ¿no? Descubrir los talentos de los niños para que ya cuando estén más grandes ya se dediquen. Digo, yo creo que así bueno, no creo, o sea, sí he visto que por ejemplo en las Olimpiadas, ¿no? Niños de 15, 16 años ya están compitiendo, pero ellos empezaron así desde las bases, sí, cosa que nosotros aquí no tenemos esa cultura, ¿no? Y que ahorita nos vas a contar, Sergio, sobre tu etapa en esos mundiales, porque también Sergio llegó a esas alturas, ese nivel de excelencia en el deporte, ¿verdad? Así es. Pero eso después de este corte. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olimpia, asesora nutricional. Y yo, Astral, entrenador deportivo. Y queremos invitarlos a formar parte del equipo más grande de México, el Omega Team. ¿Y qué les ofrecemos? Pues les ofrecemos planes integrales para ustedes. Especialmente para ustedes porque su salud es importante. Un plan integral que contiene, bueno, les hacemos una valoración previa para conocer su estilo de vida hasta el momento, conocer sus objetivos y en base a esto poderles planificar un régimen alimenticio, un plan de entrenamiento adecuado para ustedes y también de descanso porque es muy importante. Y claro que sí, no olvidemos que todo es personalizado, obviamente todo es a base de su peso, de su edad, de su objetivo y sus necesidades. Y pues bueno, quedamos para servirles, ya que es un trabajo completo, especialmente para ti que nos interesas y que queremos que seas parte de nuestra familia. Así es, no dejes de pedir informes. En la descripción te dejaremos los números a los que te puedes contactar para agendar tu cita. Y bueno, regresamos después de estos cortes comerciales. Bueno, Sergio, pues está muy interesante todo esto. Ya nos platicaste desde dónde empezaste, cómo vienes, qué estudiaste, tu inquietud. ¿Cuál es ese salto que das ya competitivo porque te volviste integrado obviamente al equipo, no sé, a la gimnasia y después viene el boom de lo de gimnasia aeróbica. Gimnasia aeróbica. Obviamente ya ahí fue como que desembocar todo lo que sabías. Así es. Decir, órale. Sí, porque mira, yo tenía así como que la cosquillita de ver que era una clase de aeróbicos. Entonces... ¿Esa cosquillita por qué? Pues porque sí llegué a ver algunas clases, entonces veía como que bailaban, y pues era, digamos que parte de lo que yo hacía también. Entonces me dijeron que había clases de aeróbicos en Oceanía. Entonces ahí en un gimnasio de básquetbol daban unas super clases, ¿no? Que habían como 100 gentes, ¿no? Masivas, ¿no? Sí, entonces fui a una y la maestra que estaba dando clase era entrenadora de un equipo de gimnasia aeróbica. Entonces... Vamos a ver, los aeróbicos de antes, para que la gente que nueva sepa, eran muy diferentes. De hecho, ya no existe eso, existe el Zumba y no sé cuántas cosas más. Pero el aeróbics de antes, explícanos de qué se trataba, porque te digo, si es muy diferente, ya en los gimnasios ya no existe eso. Bueno, los ejercicios antes en las clases de aeróbics, digamos que era como Zumba, por decirlo así. Igual te ponían música y era una clase corrida. Había quienes te ponían únicamente un ejercicio por un tiempo, te lo cambiaban por otro.
había quienes ya te... Estamos hablando que esos hacían. ejercicios, ¿cómo eran? Eran, digamos que muy técnicos, ¿sí? Ahí te corregían qué postura, y pa, 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 pa. Como lo que hoy conocemos como una tabla gimnástica. algo así. Digamos ciertos movimientos. Ok. como tabla O gimnástica. sea, era más técnica que baile. Era más técnica que baile. Ajá, Exactamente. a ver, era más técnica que baile, pero sí había coreografías, que es muy diferente. Digamos que la coreografía se hacía con los ejercicios. Ajá, exactamente. Con los O sea, ejercicios. sí, entonces es muy diferente la técnica, el baile y la coreografía, o sea, Ajá, sí. ¿no? Porque ahorita ahí sí ya es más baile que técnica y Ajá. es otro rollo, ¿no? Así Y es. digamos que esa gimnasia dentro de... O sea, ¿hay algún pique? ¿Hay alguna rivalidad? ¿Hay algo, digamos que digamos que la gimnasia olímpica haga menos a la gimnasia aeróbica? ¿O hay algún pique así de que digan, no, pues no, se siente mucho o algo así? ¿Una lucha ahí? No. Cada una tiene lo suyo. De hecho, cuando yo estuve en competencia, la Federación de Gimnasia Artística, que es ahora, jaló a lo que era el aeróbico. Entonces ya digamos que se fusionó, perdón, se fusionó en cierta forma, la manejaba ya la gimnasia artística, la gimnasia. Okay. Entonces no había, porque cada quien tenía su... Pero sí son mundos diferentes. Sí, son muy diferentes. Bueno, entonces vas a las clases masivas y la maestra. Si me invita a una de sus clases, ya con su equipo, y me hace que me aprenda una coreografía de un equipo que ya tenía. Bueno, porque antes se manejaba en competencia, era competencia individual, por parejas y de grupo. Entonces me metió con un grupo que eran 4 chavos y pues igual yo ahí hacía yo diferentes las cosas porque yo ya llevaba, digamos que, técnica de bailarín. Entonces ella me dijo, ¿eres bailarín o algo así? Le dije, sí. Dice, ¿no te gustaría quedarte aquí en el equipo? Y pues le dije, pues sí. Y ahí empecé. ¿Y a ti no te daba... ¿Tú qué sentías a la hora de que te veían, de que te ponían a hacer ese tipo de coreografías? ¿Qué es lo que sentías, qué expresabas, qué querías dar a sentir a los que te veían? Pues mira, yo creo que la pasión por hacer las cosas, ¿sí? Te da, bueno, desde que te vas a presentar, creo que nunca te dejan los nervios. Sí, ¿no? Siempre estás ahí riendo, pero dices, híjole, ¿no? Entonces, me gustaba disfrutar. Bueno, no me gustaba, disfruto todo lo que hacía. En baile, en aeróbicos. Entonces, eso de disfrutar te da pues más campo como para que expreses a la gente lo que estás haciendo, lo que sea. Es lo que te transmite, ¿no? Entonces lo transmites y creo que la gente lo recibe. No sé si, hablando así en general, han visto algunas coreografías. A mí sí me ha tocado que ves bailar a los chavos y así como que nada más se mueven por mover. Se mueven muy bien, pero hasta en la cara se les ve muy serios. Sí. Sí, muy fríos. Sí, No dices, transmiten no, nada. pues que no. Entonces hay quienes te están bailando y hasta, ahora sí que te dan ganas de llorar, ¿no? Por lo que Sí. está haciendo. Sí, O sea, te emocionas por lo que te están expresando. Entonces eso es. Una vez un cuate me dijo, ¿y a poco vas a bailar? Le digo, y me dijo esto. Le digo, pues sí. Dice, nada más hay 5. Le digo, ¿y qué? Digo, así fuera uno. ¿O 5 de qué? ¿De público? 5 de público. Le digo, ¿y qué? Le digo, así nada más sea uno.
Le digo, lo tienes que dar todo. Digo, porque para comenzar pago. Sí. Y si te van a ver, no les vas a dar Cualquier show. cosa. Ajá. Entonces, eso sí, creo que es lo que debemos Que hacer ser un todos. profesional. Sí, Exacto. Y lo que te hizo sobresalir siempre, sí. que te hacían esos comentarios de, oye, tú eres diferente, Ajá. oye, mete al equipo, entonces, digamos que tú disfrutabas lo que hacías, y eso fue esa es la clave de todo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, ajá, perdón. Y ya de ahí, tuviste tu primer acercamiento con la gimnasia aeróbica. Así es. Y esta maestra fue la que te llevó a un nivel competitivo ya más alto. Sí. Nos juntó a 3 chavos que ya no éramos, digamos que el grupo que ella tenía. Por cierto, otro de los chavos era mi hermano. Un amigo que conocí Tu hermano bailaba contigo. Ajá. Tu hermano hacía Era más chico que tú. era más chico. Y te siguió tus Toda la pasos. familia ya Yo- sabía. Ya, ahí sí, Ahí ya sabía todo. sabía. Entonces, ahí ya hicimos el equipo. Se llegó la competencia, pues, delegacional, que era antes, distrital, el nacional, y afortunadamente, pues, ganamos el nacional En el Juan de la Barrera. en el Juan de la Barrera. ¿Cuántos equipos había? ¿Uno por estado? Pues Se cuando era lo de delegacional y ya, por ejemplo, distrital, pues eran bastantes. ¿Sí? Sí, ya al nacional, pues sí ya era Uno de como un representante de ajá. cada estado. Fíjate que yo, no sé si fue esa competencia que dices. No sé, esa fue la que fui yo. Ujú. Esa cuando No, ganaron. no fue otra. Ah, fue otra. Pero bueno, déjenme decirles que sí tuve oportunidad de ir al Juan de la Barrera. Estaba súper lleno, ¿no? Empezaron a salir los equipos, ¿no? De diferentes partes de la República. Y no es porque esté aquí él, pero cuando salieron ellos, dije, ya me voy a mi casa. Ya ganaron. O sea, nadie presentó algo así, de verdad. Porque eran competencias de todo el día, Sí. más o menos, ¿verdad? Así. Yo estuve caí como unas 3-4 horas viendo. Pero ¿por qué dijiste eso? ¿Qué fue lo que viste que no hicieron los demás? Ahorita es lo que quiero que expliques. Yo lo que vi, mucha coordinación, unas acrobacias muy espectaculares que nadie sacó. Y sí, pues todos se veían muy bien físicamente, la vestimenta, todo. Pero de verdad, o sea, cuando salieron ellos dije, sí había mucha diferencia. Creo que ya habíamos ido a dar exhibiciones en las discotecas, Ujú. ¿no? Me acuerdo, en ese entonces fuimos a dar una exhibición a Lagoon, ¿te acuerdas? Y pues Lagoon era una de las discotecas más grandes de aquí, Sí. de México. Pues créanme que cuando salieron ellos, ¿sí? La gente decía, otra, así como en los 15 años, los quinceañeros. No, o sea, porque era un espectáculo de verdad impresionante lo que ellos presentaban, ¿no? Y sí, a comparación de los demás gimnasios que iban, pues sacaban sus coreografías de piso, su banquito, y una manita acá y otra manita acá. Pero la verdad es de que, créeme, que era un total deleite verlos a ellos, a ellos tres. Fíjate que ahorita que lo estás platicando, yo realmente no tenía mucha idea, pero puede ser esa gimnasia aeróbica como la que se hace a nivel universitario cuando están jugando un partido de fútbol americano. No, bueno, algo parecido. Algo parecido. Algo parecido, pero no. Más o menos así, explícanos de manera... Sí, danos una idea. Digo, porque yo lo vi, yo no lo sé explicar, o sea, yo lo que vi esas fue muy... Pero algo así, explícanos tú que, no sé, se aventaban y daban vueltas y
y todo eso. A grosso modo, pues, para que la gente se dé una idea. Bueno, pues en sí, en general, la coreografía duraba aproximadamente 2 minutos, entre unos 50 y 2 minutos más o menos. Entonces tenía unos ejercicios obligatorios que los tenías que presentar en lo que duraba tu coreografía. Y lo demás pues ya era coreografía. No sé si... No sé, alguien a lo mejor me la va a mentar o no sé, pero cuando nosotros empezamos a competir creo que empezó a cambiar un poquito las coreografías porque nosotros ya las hacíamos un poco más bailadas. Ya no metíamos ejercicios así muy cuadrados, ¿no? Que lo que era el aeróbics. Entonces ya metíamos más movimientos de baile y todo eso. Y entonces en eso era en lo que consistía la coreografía. Ejercicios que te exigía la competencia y la coreografía. Entonces ya ahí te calificaban coordinación, fuerza, flexibilidad. Había acrobacias. Había acrobacias, pero no había muchas permitidas. Porque ya ves que antes era ejercicios, ¿cómo les llamaban? No permitidos, ejercicios, no recuerdo la palabra pero no lo podías hacer porque te podías lastimar. Cuando normalmente Muy riesgoso, ¿no? Normalmente los hacías, ¿no? Entonces eso era, digo, más que nada así muy general lo que contenía la coreografía. Ahora tú, amigo, dinos, ¿cómo podrías describir lo que viste? Porque Sergio como que es muy modesto, pero tú dijiste, manches, o sea, sí, quedé impactado. Algo espectacular. ¿Pero qué fue? No, sí, mira, a diferencia, tenemos, por ejemplo, a nivel gimnasio, invitaban a varios gimnasios de la zona aquí. Y después se fue a hacer un poquito más grande, pero ellos hacían una, digamos, coreografía de algo que tú ves en el gimnasio, ¿no? Sube y baja banco, okay. Como dice flexiones de codo, flexiones de hombro, así, coordinados, al fin y al cabo, y ya, ¿no? La diferencia de ellos era que tenían esa coordinación, pero ahorita que nos está explicando esa ya incursión de tantito baile, ¿sí? Y un poco de acrobacia, ¿no? Aparte de eso, siempre yo vi en ellos un físico acorde a lo que se están dedicando. Claro. Sí, porque había gente que, pues sí, a lo mejor tiene, digamos, muy buena técnica o lo que tú quieras, pero estaban un poquito pasados de peso, la vestimenta no era la adecuada. O sea, ahí, pues obviamente, por ejemplo, una persona que ya va a competir a un nivel alto, yo pienso que debe cuidar su físico, su alimentación, y pues muchos se presentaban así, y a lo mejor un compañero o dos compañeros estaban bien y el otro estaba pasado de peso, y a los tres les ponían la misma vestimenta. Pues ahí ya no da. Sí, se oye feo, pero la verdad es de que ahí sí ya no da. Entonces ellos cuidaban todo, o sea, totalmente todo. Haz de cuenta que estabas bailando, dando la coreografía de los tres y era uno solo, porque hasta iban vestidos obviamente igual, o sea, sí era muy, muy, muy diferente. Okay. Y todo esto les exigía como tal una preparación en cuestión de nutrición, entrenamiento, pues entrenaban horas, me imagino, pero todo eso que expresan a vos, ¿ustedes lo cuidaban o ya era por parte de cada uno? Bueno, pues yo creo que ya era por parte de cada uno, pero sí, digamos que tratando de llevar una alimentación bien, ¿no? Para mantenerse. Para mantenerse.
porque aquí en México, digamos, como que el deporte no es así como que muy apoyado. Nosotros cuando en los campeonatos nacionales que ganamos, la federación te dice, estos son míos. ¿Sí? Ya hasta que eres. Ajá. Ya que pasa la competencia a la que vas a ir, mundial, lo que sea, te sueltan otra vez. Bueno, por lo menos en esa federación así era. No ¿Qué sé si federación es? antes era la federación, Obviamente del Comité Olímpico Mexicano. Siempre o como. no, era, digamos que independiente. Federación, no me acuerdo, de aeróbics, de actividades rítmicas aeróbicas. Sí, entonces, pero bueno, ya lo de que te tome la federación y te dé entrenamientos y alimentación, no lo hacía. No sé. No lo hacía. Por lo regular está así el deporte aquí en México, ¿no? Casi me pasa. Pero bueno, ahorita nos vas a contar acerca de los mundiales que estuviste, las experiencias que te llevaste y pues obviamente consejos que le puedas dar al público que le gustaría entrar en este mundo de la gimnasia aeróbica, pero después de Estos comerciales. largos comerciales. Pues seguimos después de esas 3 horas de comerciales, ¿no? Que se me hicieron eternos, pero amigo, ya casi te acaban los churros. ¿Yo? Pues mira, Es que están deliciosos y además es un sea, placer para los- sin culpa. eran para los invitados, señor. Todavía hay, Sergio, por favor. Dale. Así es. Pues bueno, los invitamos a que coman y compren estas delicias de churritos, son galletas, sí, como dice Y un mi amigo pastelito que ya Beto, le eché el ojo. mira, sin culpas, no tiene gluten, no tiene azúcar, Patrocinador oficial. patrocinador. Física Comida, las redes Cuando aparecen estén acá en su abajo. plan de alimentación, si les da ansiedad por el azúcar, ahí está, con van a quedar Claro. súper bien. Y van a llegar bien apretaditos y bien cargados a su evento. ¿Verdad? Pues bueno, Sergio, muy interesante todo. Ahora, platícanos, saltemos esa parte ya. Ya son escogidos por la federación, ya ganaron a nivel nacional y sigue el plano internacional, internacionalizarse como tal. Que cuando te dijeron, señor, se va, primero, ¿a qué país te fuiste? A Brasil. Señor, se va a Brasil, ¿qué sentiste? ¿Te la creíste? ¿Te emocionaste? Claro, Pero, no sé. pero llegaste a ese punto ganando el nacional. Ajá. Ah, sí. Ok. Tú ya sabías que había esa posibilidad y que tenías que pasar el regional, el estatal, el nacional y próximamente llegar al mundial. ¿Tú te visualizabas llegar hasta ese punto? Pues la verdad, no. Era mi primera competencia. Fue mi primera competencia. No había visto, digamos, una competencia como tal de aeróbicos, que gimnasia aeróbica es ahora. Entonces, pues no tenía ni idea cómo estaba el nivel de competencia, aunque ya los tenía, había visto a los otros equipos en las competencias anteriores, pero esto ya era un nacional. Entonces, pues, como les digo, a echarle ganas, a disfrutar lo que estás haciendo. Yo creo que en esa coreografía sí hubo algunos errores, pero pues los libras, ¿no? O sea, no, digamos, muchos se equivocan, empiezan a Sí, expresar. Sí. O sea, en 2 minutos
de coreografía, o sea, a mí se me hace increíble que dices, ¿cómo puedes notar un error en una coreografía en 2 minutos? No, o sea, hay que ser, no sé, en el caso de usted, su entrenador, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, no? O sea, en 2 minutos, más tienes 2 minutos. Pues mira, yo creo que ya a nivel así visual, cuando tú estás viendo la participación de todos los equipos, no alcanzas a ver los errores. Tú lo sientes, es un error mínimo, pero tú sabes que te equivocaste. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no es muy notorio. Pero ante los jueces. Hay jueces que sí te dicen, es que ahí te pasa. pasó esto, y entonces es cuando te reducen puntos. Sí, pero sí, todo lo... Y ya ese nacional y tuviste errores, pero aún así fueron los mejores. Ganaron. Así es. Les dieron la noticia de que se van al mundial. ¿Nos dijiste el qué? mundial o...? A Brasil, fue un panamericano. Panamericano en Brasil. Y que ahí los apoyaba la federación, les pagaba el viaje. Me comentabas que tenías una anécdota muy chistosa acerca de que les pagaban viaje, estancia y demás, pero no comidas, ¿verdad? No comidas, así es. Cuéntanos cómo estuvo eso. Nosotros, bueno, nos avisaron que habíamos, digamos que nuestro premio por ser de representar a México en el Panamericano en Brasil. Entonces, la federación lo único que nos daba era hospedaje y transporte. La alimentación ya corría por nuestra cuenta. Entonces, pues ya saben, ¿no? A llevar atún, tortillina, o sea, todo lo que pudiera. Lo más fácil de llevar. Lo más fácil de llevar. Y afortunadamente en los aeropuertos, pues nunca nos... ¿Es más caro gastar en Brasil como mexicano o había...? ¿O cómo? No, yo creo que... En Japón sí es muy caro gastar, por ejemplo, pesos mexicanos allá es muy carísimo, pero en Brasil... Mira, cuando nos fuimos a Brasil, nos dijeron, cambien su dinero en dólares, aquí en México. Entonces, cambiamos aquí el dinero en dólares, pero en Brasil es otro cambio de moneda. O sea, el dólar vale diferente que el México. No. Entonces el dólar allá era, digamos que más caro. A nosotros digamos de 100 pesos, con el cambio que yo hice, me quedaron como 50. O sea que todo nos salió más caro, digamos. Lo doble casi. Que si hubiéramos llegado a cambiar allá en la moneda de Brasil, hubiéramos sido millonarios. Sí, porque sí era muchísimo. Yo llegué aquí... ¿Qué año estamos hablando? Más o menos. Del 94, 93, 94 más o menos. Yo llegué aquí con 150,000 cruzeiros. Y al cambio, aquí me daban como 15 pesos, creo, mexicanos. O sea, de tanto, aquí me daban muy poquito. No, pues mejor me los quedé de recuerdo. Sí. Ya los tiene enterrados. Sí, los tenía en el cofre. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿En qué lugar quedaron? Ahí, pues empiezas a ver a los demás competidores y dices, hijo, aquí sí, mucho nivel, porque bueno, sobre todo en Centroamérica creo que siempre fueron más adelante en lo que fue la gimnasia aeróbica. Pero bueno, nuestra coreografía era, a comparación de la de ellos, muy sencilla, pero pues igual te califican coordinación, fuerza, entonces ahí quedamos en 6º lugar. ¿De más o menos cuántos? Ahí fueron pocos, fueron como 15 más o menos. Bueno, pero sí, ya no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, pero el haber quedado en 6º lugar nos daba el pase para ir al mundial a Japón. ¿Cuántos pasaban?
6 nada más. Ok, en la rayita. Entonces quedamos, ahora sí que de panzazo, nos fuimos a... Y tú más o menos, digo, ya yo que ya también discusión del entrenador, que les diga, quedamos en sexto porque la diferencia de estos países fue esta. Para volver, digo, hay que hacer un plan de trabajo para ir a Japón. Ujú. ¿Cómo fue eso? Pues primero que nada tú mismo te das cuenta el nivel y tu coreografía, por supuesto. Entonces para ir a Japón cambiamos toda la coreografía, cambiamos música, empezamos a pues empiezas a alimentarte de todo lo que hay, empiezas a trabajar, si no igual, parecido a lo que se está presentando. Y una pregunta, Sergio. ¿Era costumbre que llegáramos al Mundial o no era costumbre? México como tal en la gimnasia aeróbica se acostumbraba a llegar a esas instancias. Pues mira, digamos que la primera vez que salió México fue cuando nosotros nos fuimos a Brasil. Antes no. Antes no. Entonces fue un muy buen resultado. Ujú, sí. Prácticamente nuevos. Ajá, así es. Sí, entonces ya para la presentación de Japón, sí, coreografía nueva, todo y subirle de nivel, subir más de nivel todavía la coreografía. Entonces, hubo otra vez como ya habíamos sido campeones nacionales el año anterior, en el siguiente año nos presentamos directo al campeonato nacional, que fue donde fuiste. Ah, ya. Sí, entonces ahí... Igual ahí en el Juan de la Barrera. Igual ahí en el Juan de la Barrera, ahí igual, pues afortunadamente quedamos en primer lugar y nos fuimos a Japón. Sí, y ahí... O sea, tenían que volver a ganar. Teníamos que volver a ganar. Para que les hicieran válida su pase el año anterior. Ok. Sí, Eso entonces... es medio injusto, ¿no? Pero bueno, un nivel de exigencia. Sí, y bueno, ahí, como les digo, lo mismo, la federación lo único que te daba era el transporte y el hospedaje. Y una anécdota que tenemos de ahí, igual llevábamos todos nuestra... ¿Cuántos días duraban en Brasil? 8. ¿Y acá en Japón? Igual. 8 días. Ah, ok. Entonces, en Japón, ya el último día que estuvimos, el avión de regreso salía más o menos como a las 7 de la noche. De allá. De allá. Y nosotros se nos acabó la comida como a las 10 de la mañana. Híjole. Entonces, pues, ¿qué haces, no? Ni modo, nos salimos a visitar para espantar Caminar y a tomar mucha agua. Entonces llegamos a un parquecito donde había palomas. Y vimos que un señor, casi, un señor les estaba aventando cositas, no veíamos bien qué. Entonces nos quedamos ahí viendo y se nos acercó el señor y nos dio 2 bolsas de cacahuates, pero esos sí eran cacahuates, ¿no? Unas bolsas así. Y nos dijo, pues hacía como nos entendíamos porque era japonés, que se las aventáramos a los palomas. Y una paloma, Entonces sí las abrimos y empezamos así a aventarles uno, y así como que nos quedamos viendo y pues mejor los guardamos para nosotros, ¿no? Un saludo al japonesito que nos apoyó con los viáticos. Y nos guardamos esas bolsas de cacahuates. Ya nos fuimos del parque y nos las estuvimos comiendo en lo que subíamos al avión, porque en el avión era seguro que nos iban a dar. Sí, pero me estás diciendo que te llevabas de aquí de México para comer 8 días ahí en Japón, desde aquí hasta allá. Órale. Bueno, llevabas dinero, sí, pero salía bien caro. Por ejemplo, un huevo cocido, porque te los venden así en presentación en su empaque, sí. Entonces un huevo te salía como en 7 pesos. De aquí. Que pues en cierta forma era mucho, porque yo creo que el huevo en ese entonces costaba como 12 pesos, no sé. ¿El cartón? Ajá, entonces un pan Bimbo
bueno, que no es el libro, Pan de pero caja. pan de caja, con unas rebanadas aproximadamente como de, no sé, a lo mejor 2 centímetros de ancho, pero que si les hacías así, se desaparecían, y traía como 10 rebanadas, costaba como 80 pesos. Una manzana costaba Y aquí un Bimbo, ¿cuánto 150 costaba? pesos. Como 15 pesos, yo creo. No, Dios mío, Sí, y una manzana, y esto no es mentira, costaba 150 pesos. Todas las frutas estaban carísimas, y era una. Entonces, imagínate, pasamos por un restaurante, la comida estaba como en 600 pesos, y dijimos, Pues no, fíjate. Sí, eso sí, la verdad es que es muy, muy triste, ¿no? Que las federaciones no apoyen totalmente a todos los atletas de esta manera que han destacado en cualquier disciplina, ¿no? O sea, siempre es, nada más tengo esto, nada más te pago esto, y ahí a ver cómo le haces, y ahí tiene que estar, no, hasta pidiendo prestado, ¿no? O sea, es muy triste. fíjate que en cierta forma la federación pues hacía lo que podía ya darnos el transporte y hospedaje. No la estoy disculpando, pero era independiente, o sea, no era así como que perteneciera Algo, sí. a alguna institución del gobierno. Ok, o sea, ok, ok. Sí. Y después del Japón, Panamericano, ¿cuánto quedaron? Mundial de Japón, En Japón quedamos en 11º lugar. En 11º lugar. ¿ahí de cuántos eran? Ahí sí habían sido como 30 O sea, más o menos en promedio estaban manteniendo el nivel. el nivel. Primer mundial que asistía a México. Bueno, y a ver, en Brasil, ¿quién fue el campeón? Los brasileños. Y en Japón. En Japón, híjole, no me acuerdo, pero creo que fueron también los brasileños. O sea, es que ellos eran una potencia en los brasileños. Y España. España eran los fuertes. Los Ok. fuertes. Porque la gimnasia olímpica la dominan prácticamente los chinos y los japoneses, ¿no? Sí, y los rusos, que bueno. Y los rusos. Sí. Ok, entonces sí estamos hablando de que hay un dominio completamente diferente entre la aeróbica y la olímpica. Ok, después de ese mundial, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Sienten que hicieron un buen papel? ¿Se quedan con hambre de más? Sí, pensábamos todavía en seguir compitiendo y pues conseguir mejores lugares. Que Sí. ahí viene otro mundial, ¿verdad? De ahí viene otro mundial que igual fue lo mismo que habíamos quedado un año anterior, campeones nacionales aquí. Y tienen que Vuelves a presentarte y ya si lo ganabas te ibas, ¿no?, al mundial. El siguiente mundial el siguiente nacional lo volvimos a ganar, pero presentamos otra coreografía. Esa coreografía no estaba muy bien, digamos, ¿cómo se puede decir? Pues ensayada, no sé, los jueces que eran los que se presentaban, la presidenta decían, es que la coreografía está como que le falta más trabajo. Pero dijimos nosotros, no, pues le echamos y nos vamos, porque si tenemos el lugar, pues no hay que perderlo. Entonces ya hicieron la revisión del trabajo y pues dijeron, pues órale, vámonos. Esta coreografía era más más bailada, tenía más cosas chistosas, o sea, muy diferente. O sea, el que decidía la coreografía es obviamente su entrenador. Así, ¿Cómo? nosotros íbamos armando la coreografía. Ya nosotros tres ya éramos los que, y ella nos decía, sí, si esto queda aquí, o eso no. Entonces ella ya nos revisaba, a ver, el brazo aquí, la pierna Pero acá. un visto bueno, Y, como acá. y entonces no, otra vez, y pues ya sabes, el entrenamiento de un coreógrafo es bien pesado, ¿no? Sí. Entonces, pues ya llegamos a Francia. Igual ves superniveles, allá ya iban
países así como chinos, pues los japoneses ya los habías visto. ¿Los integrantes de tu equipo se mantuvieron desde el primer Panamericano hasta este mundial? No, del equipo el que salió fue mi hermano. Entonces ya entró Tu hermano te acompañó al Panamericano y al primer mundial. al primer mundial. Ok. Ya en ya por causas de fuerza mayor ya no pudo seguir y entonces conseguimos a otro chavo. Aunque sí pasaron varios, ¿no? Así como que a ver cuál encaja. Sí, pues sí. Y, Ya para el nivel que tenía, pues no era cualquiera, ¿verdad? y ya pues ya nos fuimos a Francia. En Francia, digamos que a la final pasaban los 10 primeros lugares. Pero espérame tantito. ¿Nos vas a contar qué pasó en este último mundial? ¿Qué fue tu última competencia o Fue la seguiste? última competencia. Ok, pero nos vas a contar esto después de... Estas 5 horas de comerciales. Recuerden que estamos desde 1992. Podemos hacer todas nuestras prendas con nuestros estampados o podemos estampar cualquier estampado que ustedes tengan a disposición. El nombre de tu gimnasio, el nombre de tu centro de spinning, el nombre de tu centro de acondicionamiento físico. Todo lo que quieras, lo podemos hacer. Además tenemos extenso surtido en suplementos. Y si no lo tenemos, se lo podemos conseguir. No dudes en preguntarnos, ya sea por nuestras redes sociales, por nuestro número de teléfono o personalmente. Espero nos puedas acompañar en la entrevista que está en las páginas de Omega Team, donde podrán encontrar varios tips, varias sugerencias y los mejores productos, tanto de Omega como los de nosotros. Ahora sí, Sergio. Último mundial. Ya te preparaste para este momento toda la vida. Ya eres experimentado. El mundial de Japón ya pasó. Tuviste un feedback bueno. Y tu nueva coreografía, que no estaban del todo convencidas que estaba al 100%, pero que la pulieron lo mejor posible para este momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Francia? Bueno, en Francia pasó algo que yo creo que a cualquiera le hubiera bajado así los ánimos hasta el piso. No recuerdo bien, pero pasamos como por el número 12, fuimos el número 12 en pasar a competir y veías todos los otros competidores y desde que comenzaban, desde que salían, ¡bravo! ¡Échale! Y estaban haciendo su coreografía y a todos, Entonces pasamos nosotros y ya nos presentan México. Y por allá, de los que iban de América, más bien de latinoamericanos, así se oían como 2 o 3 en serio. No. Y tú dices, hijo de... Bueno, pues... ¿Sentiste? Sí, pues sientes así como dices, pues qué onda. Te vas a un ¿no? hoyo. Sí, ¿no? Pero dices, no, tenemos que echarle, ¿no? echarle. Entonces empezamos nuestra coreografía y como les comenté era un poquito más chistosa y conforme fue pasando la coreografía la gente se iba riendo, iba aplaudiendo y se fue subiendo la gente, o sea, logramos que al final de la coreografía la gente toda la que había en la competencia de un estadio grande nos aplaudiera, pero así. O sea, la aprendieron. Sí, o sea que la coreografía, pues... Gustó. Eso, pero sí, ese fue una anécdota que dices... ¿Cuánto tiempo? Fíjate, ¿no? De oír 2 aplausos, empezar la coreografía, que 3-5 minutos, que te sentiste como... Pues es que dices, ¿cómo es posible que no nos haya aplaudido nadie, no? Sí. O sea, nadie. Así prácticamente nadie. O sea, en 3 minutos como que pensaste, todo lo que trabajamos se vino para abajo. ¿O nunca dudaste? No tanto. O sea, yo nada más dije, qué gachos, no nos aplaudieron. No, sí, así lo pensé. Les voy a, No me voy a bajé. hacer aplaudir ahorita. Y sí, con todo. y dijimos, pues vamos. Entonces, le echas ganas, entonces empiezas a aplaudir, aplausos y risas,
Y vuelve a subir, ¡pum! Y pues todavía de lo que le estás echando, le subes más todavía. No, y vienes desde abajo, vas con más motivación, con más ganas y terminas ahora sí que haciendo estallar el recinto donde estaba. Sí. Ok, ¿fuiste de los primeros en pasar o de los últimos en pasar? No, casi de los últimos en pasar en esa competencia. ¿Y qué dijiste? Ya ganamos. No precisamente, pero dije ya quedamos dentro de los 10 que iban a pasar a la final. ¿Cuántos eran en ese mundial? Como 34, ahí ya Cada vez iba incrementando más. Sí, iban creciendo más. Okay. Entonces, ahí quedamos en 11º lugar. Pero nos hicieron un comentario que decía que nos dijeron, ustedes quedaron en 10º lugar. O sea que sí hubiéramos pasado. Pero Francia, como era ¿El local? El sede. el sede, tenía que pasar a fuerza. Entonces bajaron a Francia, nos subieron a nosotros y adiós final. Y eso no se puede apelar, no se puede Quedamos pelear. en 11º lugar, pues yo creo que no, porque pues estaba Francia. O sea, Francia era la que se iba. Pues vean, amigos, aquí un gran ejemplo. Aquí y en Grande, Francia. Aquí en Francia y en Japón Y y en China, donde quieran. en todos lados. Sí, un gran representante de nuestro deporte mexicano, ¿no? Que la verdad es de que, pues, como sea 10º lugar, pues fue a representarnos, ¿no? Con nuestra bandera y sacando aplausos de donde no lo sabía, No ¿no? lo sabía, La verdad es de que exactamente. mucho orgullo, sí, de tener atletas así, de personas así que van superándose, ¿no? Y pues bueno, Así te es. felicito, Sergio, la verdad es de que Gracias. eres gran representante de nuestro país en otros países, ¿no? Y en la actualidad sigue todavía esa modalidad. Sigue todavía el... Bueno, ¿por qué te retiraste de las competencias o cómo estuvo la onda? Bueno, ya yo creo que llega un momento en el que llegas a cansarte, no precisamente de la No actividad, físicamente. no físicamente, sino de vamos a ensayar, no, ahora no puedo, y vamos a hacer esto, no, y vamos a entrenar, no. Entonces optamos por ya la siguiente competencia nacional, ya no competir. Pero además, Porque el equipo ya no. porque ya no, jalaba. ya no jalaba parejo, ahora sí que ya no jalaba parejo. Pero además, el nivel que llegó al siguiente campeonato que nosotros ya no participamos fue altísimo. Y yo creo que nos dijo un juez, y yo creo que nos lo supo decir. Dice, ustedes se retiraron cuando tuvieron que retirarse, supieron retirarse a tiempo, porque se retiraron como campeones nacionales. Dice, porque a lo mejor si hubieran participado en este campeonato, pierden. Y yo así lo pensé, si hubiéramos participado en yo creo que perdemos. O sea, de cierta manera, en general, la actividad, sí, sí fue evolucionando, Sí, ¿no? sí. Definitivamente. Y ustedes fueron un parteaguas, un ejemplo para que pues siguieran los demás que venían atrás, ¿no? No por presumir, pero yo creo que sí. Gracias a No, nosotros, yo creo que... no por presumir, pero presúmeles, porque la verdad es de que la verdad eso no es cualquier cosa, ¿no? Y una cosa que me pasó después de que ya no íbamos a competir, había una terna que les faltaba un integrante. Y a mí me hablaron y me dijeron, queremos que entres a nuestro equipo porque nos vamos a ir a Alemania. Pero yo vi a los chavos, o sea, yo ya conocía a los chavos y tenían un nivel que pues tú sabes hasta dónde puedes llegar, si Claro. puedes dar más. ¿Qué edad tenías en ese momento? 35 años. Y dirías que el clímax, que el mejor momento de un gimnasta aeróbico ya había pasado. No, pero yo ya me sentía que probablemente hasta ahí era mi límite. Ok. Entonces, además de que ya nos habíamos
separado. Yo sí ya vi tanto nivel que dije, probablemente lo alcance, pero en 1 o 2 años, ¿no? Ok. Entonces sí les dije a los chavos, discúlpenme, no les voy a alcanzar el nivel. Entonces ya por eso fue que salí de competencia. Muy bien, Sergio. Pues Está bueno. ahora sí que nos dejas esas palabras de que todo lo que hiciste, pues lo disfrutaste. Sí. Y esa fue la clave para que hayas logrado todo, porque desde lo académico hasta lo deportivo, alcanzaste todas tus metas y fuiste parteaguas en esta disciplina que a lo mejor no era tan conocida en México o no había tanto nivel para que llegaran mucho más lejos. Sí, así es. Un consejo que le quieras dar a los chavos, a la gente. Pues un consejo es, en general, yo creo que queda un poco lo que les conté de la competencia en Francia, y yo creo que siempre nos han dicho, si alguien te dice que no puedes, no te rindas, demuéstrales que puedes. Y como les comenté, al final toda la gente aplaudiendo y gritando y riéndose y todo, así vas a terminar lo que comiences. Claro. Todo hazlo con pasión, ¿sí? Entrégate a lo que haces para que, aunque no sea en esto del deporte, ¿sí? Pero que la gente sienta, ¿sí? Lo que tú le estás dando, de lo que sea, ¿sí? Así, ningún trabajo es ¿cómo se dice? Todo trabajo es Demeritado. digno. Exactamente, todo trabajo es digno, ¿sí? Pero si tú lo haces con ganas, ¿sí? La gente va a decir que venga a él a arreglarme o que venga ella a lo que sea. Sí, yo creo que es eso más que nada. Tener pasión y entrega por lo que tú vayas a hacer. En pocas palabras, hagas lo que hagas, trata de ser el mejor. Exactamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Sergio. Sergio, pues muy interesante plática, muy motivadora. La verdad es de que 2 carreras universitarias, todo se te fue dando. Más bien aprovechaste todas las oportunidades que se te presentaron. Sí. Hasta donde llegaste. La verdad es que te felicito y la verdad es que, y más que nada por representar a México a nivel internacional. Claro. Muchas Y gracias, Sergio. en una Gracias a disciplina ustedes. que en ese entonces no tenía tanta difusión y estaba no tan bien vista. Sí, exacto. Así que doble aplauso. Vale. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos. En el próximo capítulo de su podcast favorito, Más Allá. Y sigamos comiendo churritos. Provechito.